Era además, parecía una parte de una ciudad terminada, con mucha personalidad. No había otro sitio, al menos así de expansión, que tuviese ese carácter. Francamente para mí tenía un carácter especial aquella parte de la ciudad. Que había también, había momentos que el muelle estaba habitado por los pescadores, había momentos que el muelle estaba cubierto por los que venían a nadar, pero ese muelle tenía momentos poéticos, líricos, de silencio, y veías con frecuencia gente que venía ahí para sentarse al lado de Benito Pérez Galdós, meditar a lo mejor sobre su obra, meditar sobre sí mismo, o mirar ese espacio que había gigantesco de mar abierto hasta las caravaneras, cosa que ahora no lo tenemos. Y luego tenía hacia la derecha, pues se alejaba hacia la catedral todo el mar. Y era un pequeño paraíso en el corazón de la ciudad. En aquella época todavía cruzaban el horizonte en dirección al puerto, salían los barcos veleros, aquellos que iban a la costa sahariana. Veía uno entrar y salir aquellas famosas parejillas también que iban a la pesca, y se les llamaban parejillas porque iban siempre de dos en dos. Y bueno, pues el tránsito de los barcos que con tanta frecuencia regalaban por aquí, por el puerto de La Luz. Debido al gran monumento que hizo Vittorio Macho y que estaba instalado en la punta del muelle, todos los argentinos que venían a Canarias en los cruceros transatlánticos que se cruzaban en el mar de la compañía Dodero de la Argentina, al entrar veían aquel monumento en el muelle de Las Palmas. Preguntaban, ya, es el de Galdós. ¡Oh, Galdós! Decían ellos que en Don Benito tenía unos lectores enormes en la Argentina, pero no recibió nunca un dinero, porque entonces les hacían, las impresiones eran clandestinas. Llegaban los argentinos, veían el monumento de Galdós y enseguida se enteraban por el intérprete, el guía que iba con ellos, lo que sea, de la casa de donde había nacido Don Benito, que yo lo sabía, ¿dónde nació Galdós? ¿Dónde decía Galdós? Y lo llevaban. Llegaban a la casa donde vivíamos nosotros, compraban libros de Don Benito en la librería de mi padre, y le decían siempre, ay señor, usted nos permite, que esto para nosotros va a ser un timbre de honor, llegar allá, cuando volvamos y nos vamos a poder mostrar estos documentos que van a valer millones de pesos, y no solamente en metálico, sino en valor afectivo, de habernos retratado en la casa donde nació Galdós, decían ellos. Bueno, sí, señor, tal. ¡Pum! Subían toda la escalera, se metían en el cuartito de donde estaba Don Benito. Allí uno se sentaba en la cama, otro se sentaba aquí, otro se ponía tal. Y aquello era un jubileo. Otros en el patio. Eso era todos los días. Mi madre estaba harta. La extraordinaria escultura, obra de Vittorio Macho, erosionada por fuertes brisas y corroída por el salitre, se halla hoy a buen recaudo en el patio de este museo. Junto a ella reviviré un momento de mi lejana mocedad. En esta misma casa vivía don José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Pérez de Galdós, sobrino carnal de don Benito. En el local de la planta baja había abierto don José Hermenegildo una librería en los años 20 del pasado siglo. En vacaciones le iba a ayudar a abrir los paquetes de libros que recibía de las editoriales de la península. Mientras cortábamos las cuerdas y punteábamos la factura, me contaba anécdotas que nunca olvidaré. También solía acompañarle al diario paseo que daba después de almorzar
desde la calle Cano al monumento a don Benito en el muelle de Las Palmas. Don José Hermenegildo poseía un excelente sentido del humor a pesar de su apariencia solemne. Ante don Benito me decía: Pepito, todas las tardes vengo a advertirle a mi tío que tenga mucho cuidado con las acechanzas de los jesuitas. Después sonreía, dábamos la vuelta y regresábamos a la librería. Hasta hace pocas décadas, los jesuitas y el clero en general tenían a don Benito por un peligroso enemigo de la religión. Hoy, en cambio, unas palabras de Galdós han sido esculpidas en la espadaña de la parroquia de San Francisco, en la que fue bautizado y en la que siguen sonando las campanas que él escuchó en su niñez. Los detractores de antaño se han convertido en admiradores de su obra literaria. A cada lado de la entrada había como unas columnas y con unos dibujos tallados que esos estaban en diferentes partes del monumento, ¿no? Y bueno, el monumento a don Benito pues nos resultaba, por su construcción pétrea y su altura, pues un monumento de gran relevancia. De repente te encontrabas el monumento que te impresionaba, y más la cuestión del misterio que nos decía que había dentro del monumento, que estaban los restos de don Benito y nada. Y entonces nos poníamos también allí en la puerta, en una puerta de bronce que la empujábamos siempre con la ilusión de que se abriera, pero que nunca se abría. Yo pensé que estaban sus cenizas allí debajo. Yo lo pensé siempre, no sé por qué me lo imaginé yo. Y porque los chiquillos subían las escaleras, hacían así, tocaban y se echaban a correr. Entonces pienso yo que era como un poco de temor a aquello que estaba allí debajo. Los niños que jugábamos alrededor de Benito Pérez Galdós, imaginándonos que algo extraordinario, algo portentoso estaba oculto en esa torre, porque había una puerta blindada, que siempre nos preguntábamos lo que había detrás. En cuya puerta figuraba estampado o en relieve, sobresalía el ex libris de don Benito Pérez Galdós, el Aras Natura Veritas, y esa puerta que es por la que yo me he interesado en infinidad de veces, al ser demolido el monumento y a transformarse toda aquella zona, ¿dónde ha podido ir a parar? Yo tengo que pensar un poquitín mal y hacerme la idea de que dicha puerta, o al menos el ex libris esa figura, tiene que estar en alguna casa particular. Es triste pensar que esa pieza tendría que estar en esta casa porque es el lugar natural, idóneo, donde está, y donde quiera que pueda hallarse, estará pues desamparada, por muy adornada que la hayan, o cualquier obra que hayan podido hacer donde se encuentre, está fuera de contexto. Y después la base de lo que es el monumento era una cantería distinta al resto del muelle, era que era como un tono verdoso o algo así, que desapareció, no sé dónde fue a parar. La base del monumento era grandiosa,